Hola, hola, Kaixo Guztioi. Bueno, pues aquí estoy en Roma, enfrente del Coliseo Romano, que muchos ya conoceréis, otros no. Y bueno, pues es uno de los vestigios más impresionantes que nos han quedado de aquella época tan fabulosa. Mirar, de Roma pues han llegado a la actualidad un montón de cosas, a pesar de que, bueno, pues han pasado más de 1500 años desde la caída del imperio. Mirar, el propio nombre de nuestra ciudad, Pamplona, tiene su origen en el Imperio Romano. Pamplona significa la ciudad de Pompeyo, y Pompeyo fue el conquistador de la plaza militar que había en Pamplona, o del pueblo que había aquí, que estaba aquí asentado, a orillas del río Arga. Pamplona, en castellano, es la ciudad de Pompeyo, Pompey Ilun. Iruña en euskera significa lo mismo, Ilun a. La raíz es común tanto en euskera como en castellano, que es Ilun, que es ciudad en latín, Ilun a o Pompey Ilun. Y tras esta anécdota sobre el nombre de nuestra ciudad, vamos a comenzar con el tema. Lo primero que vamos a ver es dónde y cuándo vivieron los primeros romanos. Mirad, en el primer milenio antes de Cristo, en la península itálica, lo que hoy es Italia, vivían varios pueblos. Los etruscos en el norte, los latinos en el centro y los griegos en el sur, que habían fundado pues varias colonias. En el siglo VIII antes de Cristo, los latinos levantaron varios pueblos a orillas del río Tíber, que es el río que pasa por Roma. Deciden ese emplazamiento puesto que era una zona rodeada por 7 colinas y era una ciudad excelente pues para la defensa. Aquí vemos las 7 colinas alrededor de Roma, que es donde los latinos decidieron fundar Roma. Esta primera etapa de la historia de Roma se conoce como la monarquía, que se funda en el año 753 y perdura hasta el 509 a.C., época en la que comienza la república, que perdura del 509 al 27 a.C., y finalmente el imperio, que va desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, que es la época en la que cae el Imperio Romano. En esta primera etapa de la historia de Roma, la sociedad era gobernada por un rey elegido, elegido por el pueblo, no por todo el pueblo, sino por los patricios, que eran aquellas personas que tenían más dinero en la sociedad, eran los ricos. El rey gobernaba junto a un senado, que era una asamblea formada por los senadores. Los senadores eran los jefes de las familias más ricas, los jefes de los patricios. Sin embargo, en el año 509, el último rey es destronado por una rebelión popular, y así termina la monarquía. Y mirar, antes de pasar a la siguiente etapa de Roma, vamos a ver el espacio que fue ocupado por el Imperio Romano. Todos los países que rodean el Mediterráneo fueron conquistados por Roma, por esa ciudad pequeñita que se funda a orillas del río Tíber, por el pueblo latino, y que se llegó a extender desde Irak hasta Portugal, y desde el Reino Unido hasta el norte de África. Una sociedad que duró pues unos 13 siglos, desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Fijaros que nuestra época contemporánea, que comienza con la Revolución Francesa en el siglo XVIII, pues bueno, apenas lleva 3 siglos de vida, apenas tiene 3 siglos de vida. Tras la expulsión del último rey, una nueva forma de gobierno, que es la república. La república es una forma de gobierno en la que no existe rey. Actualmente pasa lo mismo, hay monarquías y repúblicas. Por ejemplo, España es una monarquía porque hay rey. Sin embargo, Portugal y Francia, que son nuestros países vecinos, pues son repúblicas, porque no hay rey. Las 3 instituciones principales de la República Romana fueron los comicios, las magistraturas y los senados. Los comicios eran asambleas en las que se reunían los ciudadanos para votar las leyes. Las magistraturas eran los diferentes cargos de gobierno, que ahora vamos a ver. Y el Senado era la institución más importante, la que ratificaba las leyes y la que dirigía la política exterior, es decir, la que dirigía la política de guerra y de conquistas. Este es el esquema del sistema político republicano. Vemos que los comicios son las asambleas donde se reunían los ciudadanos de Roma, y los comicios eligen a los diferentes magistrados,
Eligen a los cónsules, eligen a los pretores, a los censores, a los ediles y a los cuestores. Obviamente, estos son elegidos solamente por aquellos comicios donde estaban representados los patricios, que eran los ricos. Los pobres era la asamblea social de la plebe, es decir, el pueblo, que elegían a los tribunos de la plebe, es decir, un representante de la gente que no tenía dinero, y a los ediles plebeyos. A su vez, el Senado estaba compuesto por 300 miembros, entre las familias más ricas, los senadores, que asesoraban a los magistrados, a todos estos, y entre ellos nombraban a un dictador, que era el jefe del Senado. Estos magistrados eran los que dirigían la política. El edil se ocupaba de la administración municipal, el pretor de la justicia, el cónsul del gobierno y del ejército, el censor de la elaboración del censo y el cuestor de las finanzas. La sociedad republicana estaba dividida en dos grandes grupos sociales, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran una minoría rica formada por las familias más poderosas de Roma, mientras que los plebeyos eran todos los demás habitantes, los trabajadores, campesinos, artesanos y los comerciantes. Eran el grupo más numeroso de la sociedad romana republicana. Además, había esclavos, que no estaban considerados personas, sino objetos de propiedad de sus dueños. Sin embargo, podían comprar su libertad y convertirse en libertos. Por otro lado, las mujeres, fueran ya ricas o pobres, nunca tuvieron derechos políticos. Siempre tenían que estar tuteladas por un varón, primero el padre y luego el marido. Al principio de la República Romana, solo los patricios, es decir, los ricos, tenían derechos políticos, podían intervenir en la elaboración de las leyes y podían tener cargos políticos como magistrados y senadores. Y claro, los plebeyos lucharon por igualar su situación en la sociedad romana. Y poco a poco consiguieron grandes avances. En el siglo V a.C. consiguieron tener un representante, el tribuno de la plebe, que defendía las leyes del pueblo, de la gente pobre, en el Senado. También consiguieron establecer el Código de las 12 Tablas, que reunía las leyes de Roma, a fin de intentar evitar los abusos que se cometían sobre los plebeyos. Y a partir del siglo IV a.C., los plebeyos también podían ser representantes políticos, es decir, magistrados o senadores. Y durante esta época republicana es cuando Roma se expande por el Mediterráneo, cuando sale fuera de la península itálica. Es durante esta época cuando Roma conquista muchos territorios. Primero, entre los años 500 y 250 a.C., Roma derrota a todos los pueblos que viven en la península itálica. Después vence a pueblos que vivían fuera de la península itálica, como a los cartagineses, que estaban dirigidos por Aníbal, en lo que se conocieron como las guerras púnicas. Y por último, en los siglos II y I a.C., conquistan Grecia y el Mediterráneo oriental. Y se siguen expandiendo por Europa. Conquistan la península ibérica, conquistan la Galia, Britania, la Dacia, etcétera, etcétera. Y en esta gran expansión hubo pueblos que se sometieron y otros que ofrecieron resistencia. Mirad, aquí vemos toda la expansión. La monarquía apenas ocupaba la ciudad de Roma. Con la república se fueron expandiendo por estos territorios de color amarillo oscuro. Y el imperio ya ocupó toda la zona donde llega el amarillo claro. Sin embargo, esta gran expansión tuvo muchas consecuencias. Tuvo consecuencias económicas, consecuencias políticas y consecuencias sociales. Estas conquistas ofrecieron tierras, muchos productos de las zonas conquistadas, un gran botín de guerra, muchos esclavos que eran la base de la economía romana y los impuestos que pagaban aquellos pueblos conquistados. Tuvo consecuencias políticas en esas instituciones republicanas que, estaban pensadas para gobernar una ciudad, no un gran imperio. Por ello, el Senado fue controlando poco a poco a los gobernadores de las provincias que estaban lejanas. Y claro, imaginaros para administrar un imperio tan inmenso, ¿no? Que iba desde España, desde la actual España, desde la península ibérica hasta Irak. Y todo ello sin internet, sin medios de transporte rápidos, sin teléfono, sin medios para controlar la gestión en todas las provincias, por lo que se extendió la corrupción en las provincias romanas. Y tuvo consecuencias sociales, como son que la riqueza que proporcionaba el imperio, cada vez estaba en manos de unos pocos,
por lo que se fomentaron las desigualdades entre los más ricos y el resto de la población. Esta situación pues provocó un fuerte descontento social y constantes revueltas. Por lo tanto, el inicio de la grandeza del Imperio Romano, el inicio de la gran expansión del imperio, fue también el comienzo de su fin, el comienzo de su decadencia. Como suele decir el refrán, la avaricia rompió el saco. Así la República entra en crisis y en el siglo I a.C. comienza un periodo de corrupción, de luchas y de enfrentamientos internos. Se producen también varias revueltas populares, protagonizadas por los pobres, por los plebeyos. Incluso hubo una rebelión de esclavos dirigida por Espartaco, que por cierto hay una película muy interesante que podéis ver, podéis buscar. En esta situación de caos y de desorden, el ejército aumentó su poder, algunos militares se enfrentaron entre sí para intentar hacerse con el poder en Roma y se producen entonces varias guerras civiles. Y en el año 48 a.C., un militar, que seguro que os suena el nombre, Julio César, vence a sus oponentes y fue proclamado dictador perpetuo, asumiendo los poderes de Roma. Sin embargo, había un grupo de partidarios de la República que no estaba de acuerdo con Julio César y lo asesinó en el año 44 a.C. Tras la muerte de Julio César, se inicia una nueva guerra civil en la que vence su sobrino Octavio. Y este Octavio va a recibir el título de Augusto y va a pasar a ser el primer emperador romano, es decir, Octavio Augusto, el elegido de los dioses. Seguro que el nombre os suena también. Pues bien, con Octavio Augusto termina la República y comienza el Imperio. Pero eso ya lo veremos en otro vídeo.